nosotros somos Febitur y de la mano de Polaru, que es uno de nuestros partners, pues hemos organizado este webinar pues para poderos dar herramientas de cómo mejorar a través de empresas como ellos para aumentar la viabilidad de vuestro negocio y sobre todo de vuestras viviendas. Entonces, desde Febitur, nuestra misión, básicamente somos la patronal nacional y tenemos una función de representación y defensa del sector y para ello pues somos miembros y participamos de varias organizaciones y varios entes como es, por ejemplo, el Consejo Español de Turismo, la COE, la Mesa de Turismo de España, con pymes, entre otras. Y participando en estos entes, pues lo que podemos hacer es defender pues, el día a día de todas las viviendas y de las empresas que están en este sector. Entonces, ya para dar paso a Paula Garcés os va a contar cómo podéis transformar pues, vuestros alquileres a través de monitorizar todos los datos que a veces no les damos la importancia que pueden tener, como de identificar qué oportunidades de ahorro podemos tener a través de la factura eléctrica o del agua, el cómo calcular costes y consumos y os va a entrar en detalles de cómo pues, maximizar la rentabilidad de vuestras operaciones de un modo así más simple. Y, bueno, como hemos dicho antes, para si alguien ha entrado ahora a última hora, tenemos el apartado de preguntas y el chat, que si durante la presentación de Paula tenéis cualquier duda o algo que queráis que indaguemos más, pues irlo poniendo allí y al final del evento pues os la respondemos. Y perdón que no me he presentado, yo soy Georgina Caldés de Febitur. Y ahora sí, ya, pues Paula, todo tuyo. Gracias, Gina, por la introducción y muy bienvenidos a todos a este webinar. Al final, el objetivo de este webinar es que conozcáis herramientas que a día de hoy, no sabéis que os pueden hacer la vida más fácil y, sobre todo, que toméis un control sobre vuestros costes. Al final, somos conscientes que los costes para todo lo que es la gestión de alquiler vacacional voy a permitirme decir, es una pesadilla al final, porque estamos hablando de algo que no os genera ningún tipo de beneficio. El dedicarle horas a esto o el tener esto controlado no os va a convertir en un beneficio directo, pero sí que podemos convertirlo en un aumento de rentabilidad. Para ello, me gustaría situaros un poco, saber si os habéis encontrado con ciertas situaciones, como puede ser conocéis la rentabilidad exacta del primer trimestre del año, ¿no? Esto un poco viene dado a que no tenemos los datos exactos de los costes. Al final sabéis que los proveedores muchas veces nos facturan por periodos totalmente aleatorios, pueden ir cambiando, no siempre es lo mismo. Entonces, aquí lo importante es saber cuál es vuestro margen de beneficio sobre cada uno de los pisos. Habrá pisos que a lo mejor dan un margen de beneficio totalmente diferente, ¿no? a otros. Por otro lado, también tenéis previsión. ¿Habéis previsto alguna vez cuánto vais a pagar y habéis podido compararlo con el mismo periodo del año anterior? Hay que hacer una previsión por encima. He podido optimizar costes con Polaru y, por lo tanto, tengo una previsión por debajo para este verano. Al final, esto también es lo que os va a hacer decidir qué precio final ponéis por la noche, etcétera, porque podéis tener muy en cuenta todos los datos. Me permito nombrar, por ejemplo, a Beyond, donde trabajan con precios dinámicos y tenéis todos los datos de estacionalidad según eventos, etcétera, pero realmente sabéis los costes para que ese margen de beneficio lo estéis controlando. Es un poco para que os pongáis en situación, ¿no? Otros casos que también nos hemos encontrado y que nos han preguntado, ostras, es que yo no sé si realmente tengo que devolverle toda la fianza, si tengo que devolverle una parte, ¿estás cumpliendo con la cláusula disuasoria de si consumes mucho me voy a quedar una parte de la fianza? ¿O es una cláusula simplemente para, entre comillas, asustar y hacer que sean más responsables, ¿no? Es una herramienta pero yo entiendo que eso no se cumpla porque al final, si no tienes los datos, no vas a poder cumplirla. Cláusulas como retener una fianza por un consumo excesivo, ¿no?
Luego, por otro lado, tenemos el tema del agua. El tema del agua, sabéis que ahora mismo estamos en sequía y realmente esto es un problema que está habiendo en toda España. En especial el sur está siendo muy, muy tocado con esto, pero puedes demostrar cuál es tu consumo, estás siendo responsable. Si te vienen y te preguntan qué está pasando, qué estás consumiendo, tienes herramientas para poder defender que tú no te estás pasando de ese consumo. Y también, por último, si, por ejemplo, estáis administrando pisos y sois gestores, ¿sabéis qué rentabilidad le estáis generando vosotros como gestor? Es decir, ¿sabéis qué valor tenéis vosotros como gestor para ese propietario que después de que tú le hagas un ingreso por los beneficios va a tener un coste? Entonces, simplemente son preguntas para situaros y deciros lo importante que son los datos. Saber y conocer las tendencias, patrones de comportamiento. Cada piso es un mundo. Vosotros que tenéis los pisos diversificados por diferentes zonas de toda España o a lo mejor concentrados en una misma ciudad, pero en diferentes barrios, varía mucho, ¿no? Entonces, por un lado, los datos te permitirán tener esas tendencias y poder anticiparte a ciertas decisiones, optimizar procesos. La información es poder, ¿no? Al final es la frase que siempre nos han dicho, y en este caso tener la información de los datos de consumo te permite también personalizarlo, ¿no? Y segmentar, como decía, cada piso es absolutamente un mundo. Pero evidentemente te permite detectar a tiempo cosas que puedan estar pasando que normalmente, por lo que te giran en el banco, no vas a saberlo, porque cuando te viene un recibo del banco, sabes lo que estás pagando, pero realmente sabes a qué pertenece, a qué consumo, a qué periodo, tiene lógica. A lo mejor crees que estás pagando lo correcto de agua, pero en realidad a lo mejor tienes una fuga y no lo estás pudiendo detectar porque no conoces la tendencia de ese inmueble como para detectar esa anomalía. Entonces, para mí lo importante, para empezar y aumentar la rentabilidad de los inmuebles, evidentemente, proyectar ingresos, análisis de mercado, todo lo que decía, que comentaba de Billón, qué está pasando alrededor, en la ubicación, etcétera, pero hay que disminuir los costes operativos. Es donde el margen lo podéis aumentar muchísimo, pero necesitáis monitorizar los datos para identificar, puedo ahorrar para todos estos suministros, para estos pisos podría estar pagando mucho menos porque hay un proveedor que no conocía, pero Pularu me ha mandado que esto me va a reducir un X%. Todos los costes que podamos disminuir, estamos aumentando directamente vuestra rentabilidad y además esto, a partir de ahora, sabéis que lo podéis delegar en una empresa que se dedica al 100% a ello y además tenemos un equipo de expertos detrás que lo respaldan y que día a día os acompañan para ello, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es centralizar toda la información en el mismo punto. Centralizamos agua, luz, gas, internet, telefonía, llaves inteligentes, alarmas, etc. Al final, nosotros lo que hacemos es, nuestro servicio se basa principalmente en dos grandes patas y es plataforma digital donde tenemos todos estos datos, donde podemos hacer los cálculos que se quieran por encima y ayudar a parte de contabilidad, administración, optimizar procesos. Estamos ahorrando tiempo, por lo tanto estamos disminuyendo costes. Y por otro lado también tenemos el equipo de expertos que tiene dos misiones, principalmente ahorraros todo el tiempo posible y delegar en ellos todas las incidencias, tramitaciones, etcétera, que pueda haber y evidentemente también aseguraros el mejor precio de mercado durante todo el tiempo que estéis con nosotros. En esta presentación es cierto que para este webinar me gustaría centrarme en el primer punto, en el punto de la plataforma donde estábamos hablando de datos. Primero, una de las cosas que nosotros hacemos es centralizamos todas las facturas que se emiten por parte de los proveedores en un único punto, en la plataforma de Pularu, la cual vosotros podéis entrar únicamente con un login. Por lo tanto, de todos los logins que tenéis de diferentes proveedores, de cada uno de los pisos, etcétera, tenéis el mismo login para absolutamente entrar a toda la información. Pero además no entras a una información en la que solo vas a ver facturas, sino que vas a ver la digitalización de los datos de estas facturas para poder estar por encima. Entonces, vas a tener toda la información tanto de
cuándo es fecha de cobro, cuánto ha sido el consumo, cuál es el coste medio, etcétera, ¿vale? Me gustaría pasar a enseñaros la plataforma, pero antes también quiero entrar un poco en detalles para que, bueno, pues podáis llegar a identificar ciertas cosas, ¿no? Al final, para mí es muy importante saber una distribución de costes. Tú sabes estos costes en suministros, ¿hacia dónde va la mayoría? ¿Sabes que la mayoría va hacia electricidad? ¿Qué porcentaje estoy consumiendo en agua de todos estos costes? También hay que saber en qué centrarse, en qué suministro centrarse para optimizarlos, porque si me puedo centrar en electricidad, va a representar mucho más ahorro, al fin y al cabo, el monitorizar la electricidad, porque es, en este ejemplo que estáis viendo, un 66% de los costes se van para electricidad. A ver, es una tendencia bastante común, ¿no? Pero si nos encontramos que estamos gestionando una empresa que tiene unos costes muy elevados de gas, ostras, pues a lo mejor nos tenemos que centrar en gas, ¿no? Pero esto solo va a ocurrir si tenemos los datos para poder distribuir los costes. Entonces, como siempre decía, al final es entender márgenes, poder monitorizar y tener claro qué es lo que tienes dentro de tu cartera. Al final, también como gestor, cuando tú vas y tú aceptas un nuevo piso que gestionar, no conoces cuál es el coste de ese piso. ¿Cómo puedes decirle al propietario qué margen le vas a generar si no conoces el coste? ¿No? También te permite decidir si quieres gestionar ese inmueble. A lo mejor ese inmueble es extremadamente elevado el coste por su ubicación, por su etiqueta energética, etcétera, puede ser, ¿no? Y entonces, como esos datos no los tienes, no puedes tomar esa decisión. Para mí, una de las funcionalidades dentro de la plataforma, que de hecho hemos añadido hace ya un poco, pero es la última funcionalidad que tenemos, es también poder acceder a un dato directo. No solo estamos hablando de poder acceder al dato que nos emiten las facturas y que nos transmite el proveedor a través de las facturas, ya que estas son siempre pues, a mes vencido, cada 2 meses, etcétera, sino que podemos acceder directamente, sí que es cierto que esto es una funcionalidad únicamente para luz, podemos acceder a la información para que el contador nos la transmita directamente hacia nosotros y así poder mostraros también qué está pasando en el piso en ese periodo que a lo mejor tienes una persona 3 días. ¿Cómo vas a saber de esos 3 días cuánto ha consumido esa persona? ¿Cómo vas a saber poder decir que en un alquiler vacacional has tenido un comportamiento por parte de un inquilino desmesurado? No lo puedes saber porque cuando llega la factura al final te está cogiendo un periodo muy largo, ¿no? Y aquí estamos desgranando esto y podemos verlo por días, ¿no? Incluso también tenemos cálculos por encima de acumulados y tal. Ahora os enseñaré la herramienta y lo veréis muy claro. Pero tenemos más informes. Al final tenemos un seguimiento individual de cada uno de los inmuebles y esto, al final, todo esto que os estoy explicando son datos con los que el account manager que os gestiona vuestra cuenta le permite poder hablar contigo y poder decirte en qué situación te encuentras, ¿no? Y además, por parte de los gestores, de las personas que tenemos en el equipo de operaciones que llevan vuestras cuentas, toda esta información os pueden decir y aconsejar en qué decisiones tomar. Ostras, pues creo que aquí está pasando esto, pues a lo mejor tendríamos que buscar otro proveedor distinto o tenemos mal la potencia. Pueden pasar muchas casuísticas. De hecho, hay algunos de los gestores dentro de Polaru que están en el webinar y os lo podrían decir, que hay tantas cosas diferentes que pueden pasar en cada uno de los pisos y depende tanto de cada piso que mi pregunta es, ¿vas a estar encima para poder primero picar todos estos datos en alguna herramienta como puede ser Excel para luego poder llevar un control encima? Claro, es muy complicado conseguir eso. Necesitas un equipo detrás, necesitas una persona detrás o hacerlo tú mismo. Dudo que si tu core de negocio es llenar los pisos, tenerlos bonitos, que tengas buenas reseñas, que ya os encargáis de muchas cosas en vuestro día a día, como para que esto sea un añadido. No, podéis tener a una persona que os aconseja según la monitorización de los datos que estamos haciendo.
Es muy importante. Y, evidentemente, detectamos incidencias. Para mí esto es crucial. Y yo, con muchos clientes que he hablado, una de las cosas, hace poco me dijeron, oye, pero Paula, esto no me lo explicaste. Y entonces yo entendí que no vio el valor hasta que lo utilizó. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí, por ejemplo, lo que estáis viendo es una tendencia en la que de repente hay un pico. ¿Cómo te vas a dar cuenta de esto solo con los movimientos del banco? Es imposible. No lo vas a saber. Porque tú vas a confiar en que el proveedor te lo está facturando bien. Pero en este caso nos estamos dando cuenta que hay una fuga de agua en el piso 1. Pero esa fuga de agua después no solo es darse cuenta, es que gracias a tener el dato empiezo a mover toda la maquinaria de la persona que te está llevando la cuenta para que hable con Aguas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué trámites hay que hacer? ¿Qué reclamación? ¿Qué documentación me tienes que hacer pasar? ¿Cómo detectamos si realmente es una fuga que es culpa de la de aguas de la ciudad donde estés o de la provincia donde estés? Y por lo tanto lo asumen ellos el coste. Todo esto es mucho tiempo, pero no podrás ahorrarte este tiempo si no lo has monitorizado y lo has detectado. Porque ni el coste ni el tiempo te podrás ahorrar, ¿no? Un poco, para mí, ese es el concepto más importante y el valor más importante que da Polarú a todas las empresas con las que a día de hoy estamos trabajando. Voy a pasar a enseñaros la herramienta. Espero que esto realmente no me cambie mucho la pantalla y me conserve la presentación, ¿vale? Porque realmente al final parece como todo mucho dato y hay que controlarlo mucho, pero nuestra herramienta es muy intuitiva para vosotros. No quiero abrumaros tampoco con muchísima información, pero es algo muy fácil de entender. Voy a cambiar la pantalla un segundito. A ver si me lo permite. Perdón si hay problemas por aquí. Esto es una mini pausa, luego se corta en el diferido. Dadme un segundo. Bueno, así nos ponéis la cara un poco más grande. Vale, se está viendo correctamente, ¿verdad, Gina? Perfecto. Para lo que os decía, primer punto, súper importante, cuando lo tienes todo en un único sitio. Cuando tienes todos los datos en un único sitio, incluso puedes delegar el control de esto a otra persona. Porque muchas veces yo sé, y yo he hablado con muchos propietarios y muchos gestores en las que me dicen, es que si no lo hago yo, no se hace bien. Claro, porque tú sabes dónde están todas las particularidades de tus pisos y al final es normal, pero tenerlo todo en un único punto te permite poder también delegar y, sobre todo, permite que tu gestor y la persona que te está llevando la cuenta pueda diversificar de proveedores y ahorrar más, porque no va a ser una faena extra para ti tener muchos proveedores diferentes, ¿no? Entonces, quiero explicaros dos puntos muy importantes. Hay bastantes cosas dentro de la herramienta que os pueden ayudar también en contabilidad, como puede ser el apartado de facturas para administración, etcétera, ¿no? Pero quiero enseñaros tres conceptos muy sencillos y es, la primera tabla que estáis viendo aquí, ¿vale? Para mí funciona como un árbol de información donde ahora mismo estáis viendo la capa más alta de información y ¿qué os estoy dando? Coste medio mensual por todos los pisos, cada uno de ellos, cada suministro y cada suministro de cada piso. Esto te va a permitir saber qué está pasando. Si hay un piso que es muy parecido al otro, pero te está gastando el doble, algo está pasando ahí. No estarán bien optimizados los precios. Lo que os decía, tener datos va a desactivar todo el resto de servicio que también damos nosotros con vuestro account manager. Entonces, como os decía, es un árbol de información, por lo tanto, si estamos en la capa más alta, podemos entrar en detalle. Podemos entrar dentro de un piso, podemos saber cuáles son las características de este piso. Entiendo que veis mi puntero, ¿verdad? Gina, esto lo estáis viendo, ¿sí? Sí, lo vemos bien. Perfecto, simplemente es por saberlo, porque yo a veces estoy haciendo así con el ratón y digo, a lo mejor no lo ven. Claro, perfecto. Todo bien. Como os decía, esta información es súper importante saber las características del inmueble porque es la que nos permitirá a posterior escoger el mejor proveedor.
¿Qué es lo que podéis ver aquí? Súper interesante. Vamos a entrar al detalle. Proveedor con el que estáis, por lo tanto, transparencia absoluta. ¿Sabéis con qué proveedor estáis? No, es algo que tenéis siempre la información bajo vuestro control. Pero voy a entrar en detalles. Si, por ejemplo, quiero saber qué ha pasado con la luz de este piso, puedo ver tendencias de consumo. Puedo ver tendencia mensualizada. Muy importante tener en cuenta que absolutamente todas las facturas que se emiten por parte de los proveedores y que pasan por vuestro banco es, primero, la factura se emite a mes vencido. Y primero se emite la factura, luego a los 3, 4, 5 días pasa por el banco. Por lo tanto, estamos retrasando mucho más a lo que realmente pertenece tanto el consumo como el coste. Es aquí donde nosotros, gracias a tener todo el dato bruto, lo tratamos y te estamos dando una tendencia de consumo. También es algo que podéis comparar con el año anterior, estos datos, siempre dependiendo del histórico del que nosotros dispongamos y el tiempo que llevéis con nosotros. Cuanto más tiempo con nosotros, más datos, evidentemente. Creo que ese concepto se entiende. ¿Qué más podéis ver aquí? Evidentemente, toda la información de pagos, que como veis es cuando quieren y como quieren, pero lo convertimos a costes. Súper importante, tendencia de costes, subidas, bajadas, picos. Aquí es donde podéis coger y decir, en mayo he ingresado tanto y he gastado tanto en este piso. Puedo saber exactamente cuál es mi margen de beneficio, mi neto en este sentido, ¿vale? Es súper, creo que es algo que os puede dar mucho poder tanto como gestores para poder decir, te estoy generando esto gracias a mí, ganas tanto, como para propietarios decir, ostras, pues estoy mejor que el año pasado, porque puedo verlo, puedo saberlo, ¿no? He mejorado, mi empresa va mejor. Por lo tanto, proyecciones hacia el futuro, puedo saber si esto es algo que a largo plazo me va a ser rentable. Un punto más que quiero enseñaros y es la parte de analítica. Aquí esto es, para mí, sinceramente, es una herramienta maravillosa. No es porque sea para quien yo, evidentemente, trabajo, pero ¿por qué? Porque te permite calcular lo que quieras por encima de los datos. Depende de la decisión que tú quieras tomar, depende del tiempo que tú quieras ver, qué servicio, qué piso, todos juntos, solo 3, solo 2. Puedes ver lo que quieras con los filtros que tú tienes de toda la información. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y, uy, perdón, aquí estamos arrastrando todos resfriado, yo creo, es mala época. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De cómo lo utilizan a día de hoy nuestros clientes esta herramienta. Puedes coger las fechas absolutamente que quieras, totalmente random, del día 12 de septiembre, por ejemplo, al 5 de octubre, 24 días. Y quiero ver este inmueble. Incluso podría decir qué servicio quiero. Si quiero ver solo gas y luz, ¿vale? Os lo voy a enseñar todo junto para que lo veáis. En un solo clic te he calculado los 24 días exactos según las facturas que tengo de histórico. Es muy importante que sepáis que esto es sobre factura emitida, es decir, es la realidad que os ha pasado por el banco, pero distribuido con las fechas correctas. ¿Y qué es lo que estáis viendo aquí? Que estamos haciendo y estamos asignando un coste diario por cada uno de los días que me solicitan. Por ejemplo, de luz, este periodo de 24 días podéis observar que está dentro de una única factura, pero en el gas estamos teniendo que dividirlo, porque es un periodo que una parte pertenece a una factura y otra pertenece a la otra. Os quiero hacer la pregunta, imaginaros calcular esto. ¿Lo veis factible? Tener que dividir y prorratear esto, factible es. Las horas que puedas pasarte para llegar a conseguir este importe exacto, ¿no? Realmente es muy complicado y es un esfuerzo que yo creo que con nosotros os lo podéis ahorrar, ¿no? Entonces, también explicaros que al final, como esto es sobre factura emitida, esto tiene un truco y la parte de analítica no solo te permite ver factura emitida, sino que te permite ir hacia adelante y decir, ostras, pues yo en este piso voy a tener un inquilino que va a estar, por ejemplo, en verano, vamos a poner, o bueno, mayo, por ejemplo, del 14 de mayo al 23, va a estar aquí 10 días y yo no sé si la fianza que le estoy cobrando por estos 10 días me va a ser suficiente para cubrir costes o para ver si hay algún exceso de consumo. Por lo tanto, esto te permite ir al futuro y hacer estimaciones.
Estas estimaciones se hacen en los últimos 12 meses de información y contrastado contra el mismo mes del año anterior para quedarnos con la estacionalidad. Esto, bueno, realmente cada cliente me dice que lo utiliza para una cosa diferente, pero os da mucha información y cada vez que entra una factura, estas estimaciones son más acuradas y se van actualizando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí puedo ver previsión de gastos, previsión de fianzas, cuánto voy a tener que gastar cuánto voy a tener que consumir en esto para no pasarme. Si tú coges estos 80 kilovatios hora que te estoy dando, es tu media, es tu estimación. Si llega la época de estos 10 días de periodo y tú vienes aquí a consumos y ves la realidad que está por encima de esos 80 kilovatios hora, significa que está habiendo un exceso de consumo del que tú habías previsto, ¿vale? Al final, nadie mejor que cada uno de vosotros va a saber cómo utilizar la información porque vuestro día a día, cada uno es diferente. Yo solo os doy ejemplos de cómo no se utiliza. Esto me ha enlazado con la parte de consumos, que es lo que os había comentado antes, que nosotros podemos conectarnos a los contadores de luz. Ojo, esto solo es luz. Los proveedores de gas y agua no están digitalizados como para conseguir esto. Y aquí lo que estamos viendo es el consumo en kilovatios. Nunca nos lo va a dar en euros porque hay que tener en cuenta impuestos, potencia contratada, etcétera. Hay muchas cosas dentro de la factura que, como sabréis, cada línea es una cosa diferente y muchas veces no las entendemos, cosa que nuestros gestores evidentemente lo saben más que de sobras. Entonces, en esta funcionalidad tenemos lo mismo, podemos escoger periodo, podemos escoger qué piso queremos ver, quiero ver todos los pisos agrupados, quiero desagrupar estos pisos y quiero ver comparativas, comparar pues el piso de la calle Balmes con el piso, me lo invento, del Hospitalet, me lo invento, yo es que soy de Barcelona, se nota, ¿no? Entonces, esta es información que al final te va a hacer entender qué está pasando. Como podéis ver en pantalla, aquí se ve clarísimo que hay un piso, que hay un pico increíble. ¿Qué ha pasado? Ostras, pues a lo mejor hay que revisar. Ostras, en Lemon House me gastaron 20 cuando me vienen consumiendo 1,28, 1,35, 1,35. Esa es la información de valor que os va a hacer anticiparos a problemas o cosas que pueda haber, ¿vale? Para mí, el objetivo de hoy era mostraros estas funcionalidades, pero evidentemente hay muchas más funcionalidades dentro de la herramienta que os ayudan en otros departamentos. Así que os animo que si tenéis más curiosidad, lo veamos en detalle con cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? Si me permitís, voy a continuar con la presentación. Esto que os he enseñado es la herramienta. Es la misma herramienta que tendríais vosotros para utilizar. Muy importante. Entonces, vuelvo a la presentación. Gina, ¿me confirmas, porfa, si esto se está viendo bien? Sí, ya lo volvemos a ver, porfa. Entonces, hay mucha más información, como os he dicho, que la utiliza vuestro gestor, la persona que os lleva la cuenta, para darse cuenta de cosas como estas. Cuando estamos buscando optimizar costes, hay una cosa muy importante en la luz que es algo que me gustaría que lo supierais, y es que muchas veces tenemos una potencia contratada por encima de lo que el inmueble está necesitando para funcionar, ¿vale? Eso que nos decimos, no, se me han caído los plomos. Cuando se te caen los plomos es que tienes una potencia por debajo de lo que realmente el inmueble necesita. Pero también hay un desfase hacia arriba, es decir, puedes tener una potencia muy por encima de lo que realmente necesita el piso. Y ese margen, este margen que estáis viendo entre la línea amarilla y la línea roja, es un precio y es una cantidad de euros que vas a pagar sí o sí, independientemente del consumo que tengas. Por lo tanto, muy fácil ahorrar costes con esto, sí, pero si no tienes el dato, imposible, ¿vale? Porque no sabes, o sea, lo que no podemos hacer es dejarte con una potencia que te vayan a caer los plomos, porque entonces mala reseña del inquilino, problemas, etcétera. Pero hay un margen, evidentemente, y hay forma de ajustar esto. Entonces, es importante que lo sepáis. Y, como decía, esto es gracias a los gestores y al equipo de operaciones que tenemos que complementa toda la información de datos que tenemos dentro de la plataforma.
Simplemente para acabar, daros concepto, deciros cuál es nuestra misión por parte de Polarú. Por parte de Polarú es eficienciar vuestro día a día gracias a los datos, ahorraros tiempo gracias a la digitalización automática de los datos y la ayuda que tenéis y la gestión que tenéis por parte de vuestro gestor y, evidentemente, ahorraros coste, ahorraros dinero, que sabemos que eso es muy importante y muy atractivo para muchos, ¿no? Y por eso os quiero presentar este ejemplo de AVE Apartments, uno de los clientes que está con nosotros. Y, evidentemente, también tenemos otros casos, como puede ser pues, Enjoy Apartments y diferentes empresas que a día de hoy ya confían en nosotros y trabajan en nosotros. Como podéis ver, Fevitur, también estamos con asociaciones del sector, también estamos dentro de la mesa de turismo y, para mí lo importante dentro de todo esto es que preguntéis, que tengáis dudas, que queráis ver en detalle. Para mí sería muy interesante poder haceros una demo y poder conocer cuál es vuestra casuística concreta, porque al final cada empresa tenéis necesidades diferentes y soy muy consciente de que primero hay que saber eso antes de aplicar Polarú dentro de vuestra empresa. Así que hasta aquí mi libro, como se suele decir. Y quería, pues si tenéis preguntas, dudas que podáis tener, si escaneáis el QR con el móvil, podéis acceder directamente a mi calendario para agendar una reunión. Bueno, mientras si quieren escanear, pues, por ejemplo, Daniel nos preguntaba, dice, si soy gestor de varios pisos, pero no gestiona los suministros, ¿qué valor añadido tiene Polarú para alguien en su causística? Vale, a ver, aquí es una casuística bastante más detallada, pero por ejemplo el AVE Apartments, que es una de las empresas que os he mostrado como caso de éxito, realmente también son gestores, ¿vale? ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros como Polarú? Que tengas control de los datos, que sepas añadirle valor y, sobre todo, que te diferencies de la competencia. Cada vez los gestores están empezando a implicarse también en la parte mala de los pisos, porque sabemos que los gestores os dedicáis a aumentar entrada, aumentar beneficio, aumentar y que todo vaya súper bien, controlar las reseñas con el PMS, etcétera. Pero cada vez más los gestores se están implicando también en la gestión de suministros. No como pagarlo directamente, sino como ofrecerle también herramienta de control. Por lo tanto, esto es algo que es un valor añadido para vosotros y datos para saber qué es lo que estáis haciendo como empresa para ese propietario. Pero evidentemente animo a que lo veamos en detalle y que podamos ver pues, las necesidades, porque, por ejemplo, estamos también con una de las empresas que estamos, es con Lodging, entonces, Lodging tiene una operativa concreta que se hacen cargo como de forma repercutida del tema de los suministros y tal, entonces necesitan el dato real de eso, ¿no? De que esa repercusión de los suministros. No sé si había alguna pregunta más. Sí, mira, Milo nos pregunta el precio de los servicios y cómo funciona. O sea, si cobráis por piso, por CUP entendiendo el eléctrico, pero los otros servicios. Claro, te explico. Milo, nosotros los precios los tenéis totalmente públicos en la web, ¿vale? Es algo que nosotros, el tema de la transparencia como filosofía de empresa la tenemos y nosotros funcionamos como una suscripción. Es una suscripción mensual por inmueble. Dependiendo, evidentemente, del volumen, aumenta o disminuye, ¿vale? Bueno, aumenta es el precio que hay, ¿no? Pero los tenéis totalmente en la web y los podéis ver en cualquier momento. Sí que os animo a que os haga un presupuesto concreto, según vuestro volumen, según la casuística de CUPS, porque es cierto que somos conscientes que muchas veces también tenéis edificios, ¿no? Que estamos hablando de muchos apartamentos, pero con un único CUPS. Por lo tanto, es algo que no quiero responderte de buenas a primeras porque es algo que prefiero que lo veamos en detalle con vuestra casuística de tipos de contrato, tipos de CUPS, tipos de pisos, etcétera, ¿no? Pero igualmente los tenéis en la web para verlos en cualquier momento. Vale, mira, por ejemplo, Carmen también nos hace un comentario que va ligado también a esto de que, por ejemplo, ellos tienen un gran número de pisos y que abonan los gastos de suministros, pero le interesa, o sea, que esto entiendo que le interesa mucho, sobre todo, dice, por el consumo diario y los límites y el saber en cada momento
qué está pasando con esas viviendas. Que más o Vale. menos ya lo has comentado Sí, durante. esto, mira, yo creo que realmente, Carmen, puede ser muy interesante, sobre todo porque me estás diciendo que abonáis los gastos de suministros. ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿O esperáis que el propietario os esté enviando la factura, tenéis que perseguirle, no sabéis el dato previo hasta que se regulariza todo? ¿O como hace, por ejemplo, en este caso, uno de los gestores con los que trabajamos, que pone un coste medio aproximado? Por lo tanto, puede ser que estás abonando por encima de lo que realmente luego el propietario paga. Entonces, para ti, Carmen, esto es control de que realmente tus costes como gestor estén acurados a la realidad. Y luego, por otro lado, el tema del límite de los consumos. Esto te animo, Carmen, a que agendes una reunión conmigo, porque tendríamos que ver exacto cómo funciona para cada uno de tus pisos. Es cierto que aquí estamos limitados por lo que nos ofrece el proveedor de información. Es decir, hay algunos contadores de luz que son digitales, pero no transmiten la información, no todos funcionan igual de bien ni con la misma frecuencia de información. Entonces, para mí, Carmen, sería importante que lo viéramos. También indicaros, para todos los que estáis en el webinar y que lo veréis a posterior, que nosotros a día de hoy, y también por estar con Fevitur, estamos ofreciendo el primer mes gratuito para que precisamente casuísticas como la de Carmen podáis ver que realmente es la solución que os puede ayudar en ese punto, evidentemente de todo el resto que damos, ¿no? Pero si tienes una necesidad muy concreta, podemos comprobarlo, Carmen. Bueno, de momento parece que no tienen más dudas, pero así yo añadiría que hoy en día y cada vez más la información es poder, y poder tener centralizado en una misma plataforma todos los suministros y saber interpretar esos datos, el poder prever de, pues yo sé que en agosto se me dispara el consumo eléctrico, o poder ir Preveniendo, es difícil, ¿eh? adelantarte a qué es lo que va a suceder y saberlo interpretar, pues ayuda mucho en el día a día de un negocio, y más si ya puedes prever económicamente qué te puede suponer y ir mejorando para no estar ya no solo malgastando energía o agua o lo que sea, sino que te supone un ahorro ya en tu economía. Entonces, son bueno, y algo que beneficiosas. no hemos hablado, Gina, por ejemplo, pero que muchos clientes nos buscan por ello, es por tener sello de sostenibilidad. Tú no puedes demostrar un sello de sostenibilidad. Y una de las cosas que últimamente se decía en el sector es un 35% de los inquilinos está dispuesto a pagar más por la noche en el inmueble si es sostenible, si tiene una huella, si tiene un sello de sostenibilidad, ¿no? Entonces, esa sostenibilidad de los suministros, que sean verdes, que no estés consumiendo de más, que tengas tus topes, no lo puedes demostrar si no tienes datos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es otro melón. Si nos pusiéramos a abrir ese melón, también llegaríamos a más, pero como decía, al final depende mucho de la necesidad y el punto que os encontréis ahora como empresa. Sí. Y igualmente es una tendencia que cada vez va a más el tener esos datos, interpretarlos, los sellos de sostenibilidad. Esto cada vez es algo más recurrente y que va a seguir así. Entonces, mira, pregunta. ¿Sí? Mira, Carmen nos pregunta, para añadir, si también hacéis comparativas de diferentes comercializadoras. Claro, aquí el punto está en que cuando decimos que nosotros hacemos optimización de costes, no solo nos basamos en un precio, que puede tener un precio de kilovatio, tanto de gas como de luz, sino que hay que encontrar el equilibrio en que tenga un buen precio, te esté dando un buen servicio y además si es verde o no, etc. Y entonces nuestra dinámica es que cuando tenemos ese estudio, lo hacemos llegar, lo veis, lo comparáis y vosotros decidís el qué, cómo y cuándo. Pero toda la gestión posterior para que ese ahorro sea efectivo la hacemos nosotros, ¿vale? Pero siempre pasa por vuestras manos el decidir el sí o no, o con quién no. Yo pues tendré manías de mis propios proveedores con los que algunos sí quiero trabajar y otros que no, y eso al final siempre está del lado vuestro, que es quien manejáis los inmuebles. Mira, tenemos otra pregunta, Aneta.
Pregunta si trabajáis con proveedores de energía verde. Por supuesto, nosotros además no tenemos exclusividad de proveedores con los que trabajar. Nuestro cliente sois vosotros, nuestro cliente no es la eléctrica, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscarte el proveedor que mejor te convenga según tus necesidades. Si tú tienes necesidades y quieres cumplir con huella de carbono y tienes energía verde, esta mañana con mi compañero Dani y con mi compañera Ileana hablábamos de ello, ¿no? Como hablábamos de tenemos una solicitud concreta para cumplir con esto. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la comparativa te decimos que con quién vas a trabajar, qué opción va a tener. Y si tú tienes una solicitud previa para que nosotros nos basemos en tu necesidad, también. Al final, la comunicación con vuestro account manager es súper fluida y os permite que, evidentemente, que con el paso del tiempo el responsable de vuestra cuenta os vaya conociendo más y sepa ya de por sí lo que necesitáis. Pero respondiendo a la pregunta de Aneta, perdón que a lo mejor me voy mucho, sí, trabajamos con proveedores de energía verde. Vale, mira, Milo tiene otra pregunta que es de si ofrecéis un tiempo de prueba y qué hacéis durante ese periodo de prueba con el posible nuevo contratante. Sí. Sí, esto sí es lo que he comentado antes. Vosotros podéis ver los precios en la web, pero independientemente de esto, al estar con Fevitur, nosotros estamos dando el primer mes gratuito, ¿vale? Esto simplemente cuando habléis conmigo me decís, oye, Paula, que estuve en el webinar o que vi el webinar, estoy con Fevitur, etcétera. Y durante este tiempo, lo que hacemos es el primer mes, lo que hacemos es cargar la plataforma, toda la información. No significa que vosotros tengáis que cargar las facturas, sino que únicamente con poder acceder a las áreas de cliente de los proveedores, eso ya está hecho. No es una faena grande por vuestro lado, es hacernos llegar los logins y la información de cómo acceder a Endesa, Iberdrola, etcétera, cada login. Con esto se alimenta la plataforma, por lo tanto, datos tenéis enseguida. Además, vamos a buscar un histórico para que podáis, no empecéis de cero y la plataforma esté alimentada. Y, evidentemente, después trabajamos en hacerte el estudio, para que antes de que se acabe ese primer mes gratuito recibáis el estudio y podáis decidir si continuar o no con nosotros. ¿Por qué digo esto del estudio? Porque nosotros tenemos algo que es la garantía de ROI, la garantía de inversión. Es decir, que el coste de Pularú se ve más que cubierto y por encima, tanto con el ahorro de tiempo, la eficiencia del trabajo y el ahorro de costes. ¿Vale? Y esto es algo que por eso os hacemos llegar también ese informe para que lo veáis, que esto está cubierto. Muy completo. Y el que tengáis automatizado el proceso del volcado de datos, pues sí, para el usuario es mucho menos trabajo que no estar buscando el histórico de facturas y tener que... No, si algunos me lo preguntan, me dicen, oye, Paula, pero ahora te tengo que dar todas las facturas. No, o sea, es mucho, me parece mucho porque son muchos datos y yo lo puedo entender eso, pero es mucho más sencillo y en menos de una semana puede estar hecho. Sí, y ahora que casi todas las compañías tienen la aplicación o el servicio online que ya lo tienes volcado, es casi un clic. Claro, nosotros estamos conectados a esos servicios, a esa área de cliente. O sea, casi si alguien tenía alguna duda aún que se lo pensara con esto, el saber que no vais a tener que estar ahí buscando una a una todas las facturas y picando datos, pues mejor. Mira, otra preguntita. Nos dice Carlos que si se puede conectar con algún ERP. Vale. Como ERP entendemos un software de contabilidad, que es esa parte dentro de la herramienta que os decía en el apartado de facturas que también ayudamos al departamento de contabilidad. Correcto, nosotros nos conectamos a los ERPs y lo que hacemos es adaptar la descarga de información al mismo formato que nos pide el ERP. Sabemos que cada ERP está configurado diferente por cada empresa, por tema de cuentas contables, qué orden de columnas necesitas, cómo necesitas ese archivo. Entonces, lo que hacemos es adaptarlo a vuestra necesidad y a cómo tenéis configurado el ERP. Esto, Carlos, te diría que lo veamos en detalle porque ya hay configuraciones que las tenemos hechas, ¿vale? Pero os animo a que si tenéis también una necesidad de automatizar procesos contables, sin duda esto os va a quitar mucho tiempo y lo vais a poder invertir en lo que realmente es vuestro negocio. Pues de momento, si no hay ninguna preguntita más, daríamos por finalizado, entiendo, el webinar. Entonces, recordaros que aquí en pantalla pues veis
la información de contacto de Paula y que si tenéis más dudas o cosas específicas, pues que le escribáis, que os atenderá ella encantada y os contará aún más beneficios de poder automatizar todos los suministros con su plataforma. Por supuesto. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por asistir, todos los que podáis ver esto en diferido. Lo que ha dicho Gina, estoy a vuestra disposición para ver el detalle. Y pues nada, nos vemos en una próxima o nos veremos en eventos, seguro, porque eventos de alquiler vacacional en España hay muchísimos. Y un placer, Gina. Muchas gracias. Igualmente, gracias a todos por participar del webinar.